y todo lo que no está previsto en ese ámbito recursivo específico entra dentro de este recurso residual que no está en la ley, sino que está en el decreto reglamentario de la ley 11.683. Agotada la parte administrativa, siempre por jurisprudencia de corte tengo abierta, habilitada la instancia judicial. O sea, la administración puede resolver cualquier tipo de contienda, autorización negativa, lo que sea, frente a los administrados, siempre y cuando los administrados tengan la posibilidad después de revisarlo judicialmente. ¿Sí? Nunca puede agotarse en la decisión de la administración la demanda en este caso del contribuyente. Bueno, yo estoy en esa parte, cuando ya fueron a la justicia. ¿Sí? Bueno, y conmigo hoy les toca ver régimen penal tributario, hablando de cuestiones relacionadas con el derecho. Sé que estuvieron viendo algunas infracciones el lunes con Miguel, que me dijo, y si llegamos, si no lo van a tener que ver con él, vamos a ver el procedimiento para la aplicación de esas sanciones. ¿Sí? Pero vamos a empezar por el régimen penal tributario. Este régimen que ahora está establecido en el artículo 279 de la ley 27430. Es decir, nosotros antes teníamos una ley penal tributaria, que era la ley 24769, la 27430, que seguramente la habrán escuchado hablar más de una vez, que fue esa gran reforma del año 2017, que reformó procedimientos, ganancias, IVA, todo. También lo que hizo fue derogar esa ley 24769 y estableció en un solo artículo, que es el 279, todo el régimen penal tributario compuesto de 24 artículos. Así que ahora se nos hace difícil, porque no es que decimos la ley penal tributaria, sino que decimos el régimen penal tributario que está contenido en esta ley. Obviamente estamos hablando de delitos, es decir, de conductas que se encuentran tipificadas en la ley y que tienen como pena la pena máxima en el derecho penal, que es la pena de prisión. ¿Sí? Todos los delitos son de carácter doloso. Seguramente cuando vieron infracciones el lunes, vieron que hay infracciones de carácter culposo o de carácter doloso. La culpa siempre tiene que ver con la negligencia, el dolo siempre tiene que ver con la intención y la voluntad de cometer esa conducta. Si bien hay delitos, el régimen penal tributario es un régimen penal complementario del Código Penal, o sea, ustedes básicamente los delitos que conocen son los delitos del Código Penal. Bueno, pero no se agotan los delitos en el Código Penal, sino que hay un montón de leyes penales especiales que complementan este Código Penal. Por ejemplo, esta es una, el régimen penal tributario, el Código Aduanero, la ley de estupefacientes, ¿sí? Son todos delitos que están por fuera del Código Penal, pero respecto de los cuales le es aplicable, en tanto y en cuanto no se oponga a alguna regla específica de esa ley, todas las cuestiones generales del Código Penal. Si yo hablo, por ejemplo, de la autoría y la participación, o de la tentativa, que son distintos institutos que están en el Código Penal, se van a aplicar al régimen penal tributario, ¿sí? Salvo que la ley esa especial contenga algún instituto propio. Por ejemplo, existe en el Código Aduanero la tentativa de contrabando, que tiene una pena distinta a la tentativa general del Código Penal. Entonces, la que se aplica para los delitos aduaneros es la establecida en el Código Aduanero, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que aplicar las cuestiones generales del Código Penal a este régimen penal y también todo lo procesal. Ustedes son contadores, no están, si bien tienen algunas materias de derecho, pero bueno, el proceso penal tiene distintas instancias que alguna vez las habrán escuchado en el ámbito periodístico. A una persona se la denuncia,
Después de denunciársela, si se encuentra méritos suficientes, se la llama indagatoria. Si prospera después la indagatoria, se lo procesará o se lo dejará, se lo sobresee, es decir, se lo deja fuera del proceso. Hay una etapa de instrucción, después una etapa de juicio oral. Todo eso seguramente lo habrán escuchado. Bueno, toda esta cuestión procesal se va a aplicar también al régimen penal tributario. Si la ARCA quiere hacer una denuncia por evasión, va a tener que hacerla en el fuero correspondiente, que es el fuero penal, en la comisaría, en la fiscalía o en el juzgado de turno, y después va a seguir todo el proceso penal como cualquier otro delito. ¿Tá? Hay algunas cuestiones muy pequeñas del procedimiento que es de alguna manera como trasladar aquellas cuestiones propias del ámbito tributario al derecho penal. Y son algunas reglas procesales que se encuentran en este régimen penal tributario. Es decir, este régimen tiene tanto normas sustantivas, que son las que tipifican los delitos, es decir, las que establecen las conductas, y también tiene normas procesales. ¿Sí? Pero, además de las normas procesales que están acá, que son muy poquitas, todo el resto se va a llevar a cabo por el Código Procesal Penal correspondiente, que es a nivel nacional, porque estamos hablando de delitos federales. ¿Sí? Es decir, delitos que se aplican en todo el país. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O hay alguna cosa que no quedó claro, que necesitan que reitere? Les digo porque son bastantes conceptos, así que si algo de lo que voy diciendo les genera dudas o qué sé yo, me preguntan, ¿sí? Sobre todo para alguien que no, qué sé yo, es como que un abogado venga a una clase de impuestos acá, digamos, ¿no? Pero bueno, bueno, voy a seguir. O sea, perdón, ¿cuál es el tema de hoy? Pero sí llegué y no estaba. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, Estamos viendo el régimen penal tributario. gracias. Bueno, en general, en realidad, cuando se habla de derecho penal tributario, se habla tanto de las infracciones, que es lo que ustedes vieron el lunes, como de los delitos, ¿sí? Es decir, se entiende que las infracciones tienen naturaleza penal. Eso es la doctrina, la jurisprudencia mayoritaria, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay otras teorías que entienden que en realidad las infracciones tienen naturaleza tributaria por la especialización del derecho tributario o naturaleza administrativa, ¿sí? No es menor esta diferencia porque si yo concibo a las infracciones de carácter penal, voy a aplicar respecto de su procedencia todas las garantías del derecho penal, que son muchas y importantes, ¿sí? Si las considero meras infracciones administrativas, podría minimizar estas garantías, ¿sí? Pero hasta ahora nos vamos a quedar con esto, con que el derecho penal tributario tiene infracciones, que las vieron el lunes, y tienen delitos. Y que la particularidad de este derecho penal tributario es que justamente por tener esta parte tributaria, tiene que adaptar muchas reglas del derecho penal al ámbito tributario, ¿sí? Es decir, encontrarle la vuelta, por decirlo de alguna manera, a muchas cuestiones del ámbito tributario que yo las tengo que trasladar al ámbito penal, ¿sí? Ese contribuyente en el ámbito tributario, en el ámbito de ARCA, va a pasar a ser un imputado en el derecho penal. Y así un montón de cuestiones, ¿sí? Pero vamos específicamente a esta ley, a ver qué es lo que tiene. Y cómo está compuesta. Este régimen, en realidad, no ley, este régimen está compuesto por 5 títulos, ¿sí? El primer título se llama Delitos Tributarios,
El segundo título, delitos previsionales. El tercer título, delitos fiscales comunes. El cuarto, disposiciones generales. Y el quinto, la parte esta procesal a la que yo les estaba haciendo referencia. Los delitos tributarios del título 1, obviamente su palabra lo indica, son de naturaleza tributaria. Y vamos a tener la evasión simple, la evasión, si me deja el marcador, la evasión agravada, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales y la apropiación indebida de tributos. Lo que tienen de característica todos estos delitos, no sé si se llega a leer bien, pero es lo que me dejó el marcador. Lo que tienen de característica estos delitos es que es lo que se llama en derecho penal delitos especiales propios. Los delitos especiales o delitos de comisión propia son aquellos que pueden ser cometidos en calidad de autor únicamente por una persona que reviste características particulares. Es como si yo dijera, por ejemplo, el tema del ejercicio irregular de la función pública, es decir, los funcionarios, el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Solamente puede ser cometido por ¿quién? Por un funcionario público, ¿sí? Bueno, acá, en este caso, tenemos la evasión simple, la agravada y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, ustedes complétenlo ahí, solamente pueden ser cometidos en calidad de autor por el obligado. Y ustedes ya saben quién es el obligado, los artículos 5 y 6 de la ley 11.683, ¿sí? Los contribuyentes y los responsables por deuda ajena. Y el artículo 4 de apropiación indebida de tributos, ¿alguien sabe qué es la apropiación indebida? Es un concepto de esta facultad, ¿eh? Acá no me pueden engañar mucho. ¿Nadie sabe qué es la apropiación indebida? ¿Saben lo que es un agente de retención? Sí. ¿Qué hace el agente de retención? ¿Retiene y después? Exactamente, ¿sí? Si el agente de retención o de percepción hizo su función legal, o sea, retuvo o percibió, que es lo que está mandado a hacer por ley, pero no lo deposita en el fisco en el tiempo que lo tiene que hacer, tiene la infracción, y vamos a ver que después de un monto el delito, la infracción del aprovechamiento indebido, ¿sí? O apropiación indebida, que es lo mismo. Lo que tienen de particular la mayor parte, no todos, de los delitos del régimen penal tributario es que para su comisión tienen que superar determinado monto, ¿sí? ¿Qué es lo que capaz escucharon hablar a partir de la última reforma de la famosa Ley de Inocencia Fiscal 27799? Se elevaron mucho los montos del régimen penal tributario, ¿sí? A tal punto que para la evasión simple hay que llegar a cometer la evasión de 100 millones de pesos, ¿sí? Algunos siguen insistiendo que es poco, pero bueno, obviamente pensarán en empresas multinacionales, no sé, ¿sí? Ese monto que en la evasión simple es de 100 millones de pesos, ¿sí?
se tiene que cometer en el término de un año. Así estemos hablando de impuestos anuales o de impuestos de liquidación mensual o instantánea, como por ejemplo el IVA. ¿Sí? En el término de un año, que va a corresponder con el año de ejercicio, ¿sí? En el caso de las personas físicas es el año calendario, pero si no el ejercicio de la empresa, tiene que haberse cometido la evasión por 100 millones de pesos. Si está por debajo de ese monto y la conducta tiene estas características que ahora vamos a ver, que tiene que ver con el ardido engaño, la presentación de declaraciones juradas engañosas, ¿a dónde iríamos? ¿A qué artículo? 46. Al artículo 46, ¿sí? Es decir, la maniobra es más o menos, es casi idéntica, por no decir idéntica, ¿sí? Si estoy por debajo del monto, me van a aplicar la multa del 46 y por encima del monto me van a hacer una denuncia penal por evasión simple. Entonces, ya vimos por quién para ir puntualmente a la evasión. Después seguimos con los demás y quizás con los demás tenemos que ir un poquito más rápido por el tiempo. Para ir puntualmente a la evasión, que es uno de los delitos más importantes, tiene que ser cometido por un sujeto particular que es el obligado, tiene que estar por encima la evasión de los 100 millones de pesos, en el término de un año, tienen que evadirse impuestos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Esta expansión del régimen penal tributario a la tributación local fue a partir del año 2011, ¿sí? Donde se agregó a la ley penal tributaria la posibilidad de cometer esas conductas contra los fiscos locales. ¿Cuál es la maniobra en sí? Y la pena. La pena es de 2 a 6 años de prisión. La pena en el derecho penal es importante porque va a regir la prescripción. Es decir, cuando se transcurre el plazo máximo de la pena para un delito y no hubo actos interruptivos, hay algunos actos interruptivos establecidos en el Código Penal, la acción penal se extingue por prescripción. Ustedes ya vieron seguramente la prescripción en el ámbito tributario, la vieron ya. La prescripción implica que yo ya no puedo ejercer esa acción en contra de esa persona, persiguiendo en este caso la denuncia, la prisión por evasión, en la determinación de tributos será la determinación tributaria, lo que sea. ¿Sí? Pero es importante que sepan que este ámbito de derecho penal tiene sus reglas propias de prescripción. Que ahora vamos a ver qué pasa con la prescripción en la parte administrativa, que son cuestiones totalmente diferentes. O sea, la prescripción de los impuestos nacionales tiene su propia, y la de los locales la tienen los códigos fiscales, la tienen en sus respectivas leyes tributarias, la 11683 a nivel nacional y los códigos fiscales a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la prescripción en derecho penal, es decir, para que yo pueda aplicarle la pena de prisión en caso de que lo considere, tiene esa regla de el término máximo de establecido de pena. Si la pena es de 2 a 6 años, 6 años es el plazo máximo que yo tengo, ¿sí? Salvo algunas cuestiones de interrupción que no tiene sentido que las veamos, pero bueno, para ponerles un ejemplo es el llamado indagatoria. Si yo llamo indagatoria a la persona dentro de esos 6 años, el plazo me empieza a correr de nuevo 6 años a partir del llamado indagatoria, ¿sí? Pero para que lo sepan. ¿Qué pasaba hasta ahora, hasta la última ley de inocencia fiscal? Yo podía, supongamos que de alguna manera llegó a conocimiento del juez algún delito de evasión por otro medio, en un momento llegó hasta por las cámaras ocultas delitos de evasión a conocimiento de la magistratura, llega a conocimiento del juez, quiero decir, no hace la denuncia al fisco, sino llega a conocimiento del juez y evalúa que el impuesto, digamos que la persecución de la evasión por ese impuesto
está dentro del rango de prescripción penal. ¿Sí? Es decir, a partir de la comisión siempre, eso es importante, me olvidé decirles, este plazo de prescripción, que en la evasión simple es de 6 años, siempre se cuenta en derecho penal desde la comisión del hecho. ¿Sí? Desde el momento que se cometió la conducta empieza a correr el plazo de prescripción. Entonces, supongamos que alguien llega a una denuncia al juez diciendo: tal empresa, yo tengo conocimiento de que cometió evasión fiscal por el año... Bueno, ahora encima se redujo la prescripción en determinados casos, pero bueno, vamos a la general de los 5 años, por una evasión fiscal del año 2022. 2022, estamos dentro de los 6 años, ¿sí? Es decir, penalmente se puede perseguir, pero resulta que cuando le va a pedir al fisco, el juez, que haga la determinación de oficio, ¿qué pasa? Si vamos a la prescripción reducida, por ejemplo, está prescripto, porque ya pasaron 3 años, ¿sí? Entonces el fisco no podría determinar de oficio esa deuda, ¿tá? Bueno, hasta ahora lo que pasaba es que, siendo que son institutos distintos, es decir, una cosa es la prescripción tributaria y otra cosa es la prescripción penal, el juez podría pedirle al fisco que, aunque no lo intime formalmente al contribuyente, es decir, no le exija el pago, le haga un informe o una determinación de oficio para la parte penal. ¿Sí? Y el fisco podía llegar a ampliar la denuncia con algo, con algún elemento que tuviera. Bueno, ahora la ley de inocencia fiscal dice que si las facultades del fisco están prescriptas administrativamente, no se puede denunciar penal. No pueden hacer denuncia penal. ¿Sí? Era raro, igual que el fisco denunciara penalmente algo que estaba prescripto, porque de hecho vamos a ver hoy que tiene que acompañarlo con una determinación de oficio, y la determinación de oficio la puede hacer si las facultades no están prescriptas. Pero ya les digo, podía llegar a ser por alguna razón que el fisco pudiera, digamos, poner en conocimiento de la justicia alguna maniobra, ¿sí? Porque penalmente no estaba prescripta, aunque no la pudiera determinar, y acá dice que no, que en el caso de que las facultades, o sea, trata de asimilar la prescripción administrativa con la prescripción penal, como una cuestión para el fisco. Ojo con eso, para el juez penal o para el fiscal van a seguir los términos de prescripción penal. ¿Sí? Esto es una limitación para el fisco, o sea, el fisco no puede denunciar penalmente impuestos que estén prescriptos en el ámbito de la 11.683. ¿Sí? Pero, en principio, eso, por más que la ley haya tenido la intención de que tuviera incidencia completa en sede penal, va a haber cuestionamientos por parte de los jueces, porque los jueces van a decir: yo me tengo que regir por el Código Penal, no me tengo que regir por una ley que me venga a decir lo que tengo que hacer. ¿Sí? Bueno, estas son muchas cuestiones que van a encontrarse en el ámbito ahora de esta discusión a partir de esta ley y de esta reforma que se hizo. ¿Sí? Bueno, entonces vimos obligado, vimos pena, vimos monto, vimos respecto de qué impuestos, y que tenía que ser en un año. Lo más importante, la maniobra, ¿en qué consiste? Que es esta que vimos, que tiene que ver con el artículo 46. ¿Sí? Declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño, sea por acción o sea por omisión. Esto ha tenido ríos de tinta. ¿Por qué? Porque ¿qué entiendo por declaración engañosa? ¿Qué entiendo por ocultación maliciosa? ¿Qué es ardid? ¿Sí? Si la falta de presentación de declaración jurada entra dentro de este concepto o no entra, ¿sí? Bueno, no vamos a poder profundizar respecto de eso, pero básicamente les diría que mientras algunos sostenemos que la declaración jurada, conforme la ley 11.683, tiene que ser el fiel reflejo, artículos 11 y 13, de la capacidad contributiva, cualquier
omisión, ocultación, declaración que tergiverse esa realidad, va a caer dentro de este delito de evasión. Hay otros que van a darle una complejidad un poco mayor, y van a decir, no, para que sea evasión no basta simplemente con lo que yo presento en la declaración jurada, porque eso pudo haber pudo haberse presentado sin que tenga una entidad de ardid, sin que el contribuyente haya querido engañar. Para que el contribuyente quiera engañar tiene que ser una maniobra de determinada estructura importante, con un respaldo documental que realmente demuestre una cierta entidad, ¿sí? Darle a ese ardido engaño una entidad importante que haga de alguna manera como difícil al fisco poder detectarla, ¿sí? Estas son las dos grandes corrientes que existen en el ámbito de la evasión, ¿sí? Bueno, la evasión agravada, yo se las voy a nombrar así, los 4 incisos, porque si no, no vamos a llegar a ver todo lo demás. Pero básicamente, cuando ustedes hablan de un delito agravado, cualquiera de los delitos del Código Penal, y por ende también en este caso la evasión, el agravado siempre tiene todos los elementos del simple más un plus, ¿sí? Pero tiene que tener las características correspondientes al delito simple. No puede ser uno distinto al delito simple. Es el simple con un adicional. En este caso tenemos en el artículo 2 4 incisos de evasión agravada. Tenemos el primero, que es evasión agravada por el monto. Es decir, en este caso el monto ya no va a ser requerido de 100 millones de pesos, sino de 1.000 millones de pesos. Tenemos el inciso B, que es la evasión mediante la utilización de sujetos, sean personas físicas o jurídicas, empleados para ocultar la verdadera identidad del obligado, el famoso testaferro, ¿sí? En este caso es evasión, es la utilización de este testaferro o hombre de paja, y además el monto tiene que ser de 200 millones de pesos. La evasión del segundo, inciso C, es la evasión producida por el uso indebido de beneficios fiscales. ¿Alguien sabe qué es un beneficio fiscal? ¿O me pueden dar ejemplos? ¿Cómo? Bien, pero el beneficio, ¿cuál es? Esa es la ley. Y hay unas exenciones, perfecto. Pueden ser exenciones, pueden ser desgravaciones, pueden ser reducciones de alícuota, diferimientos, ¿sí? Los beneficios fiscales lo que hacen, los beneficios fiscales indirectos, porque ahora vamos a ver que hay beneficios fiscales directos, los beneficios fiscales indirectos lo que hacen es como si hicieran un corte entre el hecho imponible, que sabemos qué es, lo que está en abstracto definido por el legislador, y la obligación tributaria consecuente. Entonces, ¿qué sucede? Esa obligación tributaria que nace como producto de verificarse el hecho imponible, puede ser que sea una obligación tributaria que haya que pagar diferida en el tiempo, es decir, no en el vencimiento, sino en cuotas, ¿sí? O que haya que pagarla por un monto menor, o que no haya que pagarla, ¿sí? Entonces, beneficios podemos dividirlos en carácter indirecto, que son estos, las exenciones, las desgravaciones, las reducciones de alícuota, los diferimientos, y los beneficios fiscales de carácter directo. Los de carácter directo, que están incluso más desarrollados en los casos de promoción, como indicó el compañero, pero más no en Tierra del Fuego, sino promoción vitivinícola, las promociones industriales de acá de San Luis, San Juan, Tucumán, ¿sí? Es un desembolso que hace el Estado para
darle un dinero en forma de subsidio, ¿sí? O de reembolso al contribuyente. Es decir, el contribuyente presenta una documentación y el fisco, en el caso de encuadrarse dentro de la ley y de cumplir con determinadas conductas que la ley establece, le va a dar ese dinero que después el contribuyente deberá de o devolverlo en algún otro momento o de cumplir con determinadas cuestiones en reemplazo de ese dinero que le dan. ¿Sí? Entonces tenemos un subsidio, cualquiera, un subsidio de naturaleza tributaria. En su momento se había discutido el famoso ATP, que fue durante la pandemia. Pero bueno, ahí había ciertas como diferencias, porque en realidad como era parte del sueldo, digamos, entonces como que no tenía mucha naturaleza capaz tributaria. El sueldo en sí, sí, lo que tiene naturaleza tributaria son los aportes y las contribuciones sobre ese sueldo, pero no el sueldo, entonces se discutió. Pero bueno, tomarlo como eso, como cualquier desembolso de dinero, ¿sí? O los reembolsos que figuran en el ámbito aduanero, ¿sí? Que son determinadas instituciones de impuestos que se le da al importador o al exportador, ¿sí? Pero siempre es un desembolso de dinero del fisco para el contribuyente, mientras en el beneficio fiscal de carácter indirecto es el contribuyente el que, teniendo que pagar su obligación tributaria, la paga menos o no la paga o la paga diferida en el tiempo. En este caso lo que sucede es que el Estado le da un dinero al contribuyente. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos los beneficios fiscales indirectos y los beneficios fiscales directos. Los del segundo inciso C, que es la evasión agravada por la utilización indebida de beneficios, guarda relación con el uso indebido de beneficios fiscales indirectos, ¿sí? Es decir, esas que mencionábamos de desgravaciones, exenciones, reducciones, liberaciones, ¿sí? Y el segundo inciso C, bueno, y también 200 millones de pesos. Y el segundo inciso D, es mediante la utilización de facturas apócrifas. Es decir, es la evasión realizada mediante la utilización de facturas apócrifas. En este caso el monto es de 100 millones de pesos. Entonces se dan cuenta, ¿no? Los casos de evasión agravada tienen el requisito de todos los componentes de la evasión simple, ¿sí? Es decir, en un año, lo obligado, mediante declaraciones juradas engañosas, todo. El plus del tipo de conducta, en el caso del inciso A es solamente el monto, pero en el B, C y D tenemos las distintas conductas de testaferros, uso de beneficios fiscales, facturas apócrifas y además el monto. El inciso B y C tendrá el monto de 200 millones de pesos y el D de 100 millones de pesos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? O es chino básico o es pico bárbaro. Alguna de las dos alternativas hay. Bueno, vamos a seguir. El del artículo 3, que es el aprovechamiento indebido de subsidios. En realidad antes se llamaba aprovechamiento indebido de subsidios, ahora se llama aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Este tiene que ver con los beneficios de carácter directo. Es decir, son estos contribuyentes que presentan cierta documentación, seguramente puede llegar a ser legal, pero en general es documentación apócrifa, o sea que se emplea este ardid, esta declaración engañosa, documentación maliciosa, el fisco les da un dinero y lo aprovechan en forma indebida. Por ejemplo, puede ser que sea un contribuyente que estaba, no sé, exento porque tenía que mezclar determinados productos para la obtención de un producto final y resulta que el fisco detecta que esa mezcla que tenía que hacer no era la que le correspondía y por ende la exención de combustibles del artículo 7 no iba. ¿Sí? ¿Está? O puede ser en los casos de promoción industrial, se daba mucho
esto de que tenían que cumplir para poder para poder gozar de estos beneficios, tenían que agarrar y tenían que hacer determinadas plantaciones o determinadas actividades en los campos en los que se daban estas leyes y no cumplían. Cuando la autoridad local iba a investigar si habían hecho o no, se daban cuenta que no había plantado ni un olivo. Entonces, bueno, no le corresponde, ¿sí? Y después vamos al artículo, bueno, y hasta acá en todos tenemos este ardido engaño, tenemos declaración engañosa, ocultación maliciosa, cualquier otro ardido engaño. Fíjense que en la evasión nosotros teníamos, si no superaba este monto de 100 millones de pesos, podíamos caer, como dijo el compañero, en el artículo 46. Y ahora, ahora, hace poco, se agregaron el tema del uso indebido de beneficios fiscales. En la anterior reforma se había agregado el 46, así que también el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales encuadra en una infracción tributaria por debajo del monto que se exige acá. ¿Sí? ¿Está? Vamos al artículo 4, que es aprovechamiento indebido de esta apropiación indebida de tributos, ¿sí? Que habíamos encarado con el agente de retención o el agente de percepción. Esto está en el artículo 48, en la 11683, ¿sí? El caso de un agente de retención o de percepción que no deposite en término. En el caso del régimen penal tributario se le da un plazo adicional de 30 días corridos, además de la fecha de vencimiento. ¿Sí? Es decir, si el agente de retención o de percepción no deposita pasados los 30 días corridos de la fecha de vencimiento y supera el monto que está establecido, entonces puede ser denunciado por apropiación indebida de tributos. Una cuestión que me parece importante, que no la dije, con respecto a la evasión agravada y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. ¿Se acuerda que dijimos que en la evasión simple la pena era de 2 a 6 años? Bueno, en el caso de las evasiones agravadas y en el caso del artículo 3 del aprovechamiento indebido de beneficios, la pena va de 3 años y medio de pena mínima a 9 años de pena máxima. En derecho penal, cuando la pena mínima está por encima de los 3 años, el delito no es excarcelable, ¿sí? Ni tampoco es pasible de pena de ejecución condicional. De todas maneras, ya no es solamente la pena lo que hace que una persona vaya o no vaya a prisión, sino a partir del año 2010 de un plenario de casación, es que la persona esté entorpeciendo la investigación o tenga peligro de fuga. ¿Sí? Es decir, antes de ese año, si había un procesamiento de evasión agravada, la persona por la pena misma podía llegar a dictársele prisión preventiva, después ya no, salvo que se den alguno de esos dos últimos. Bueno, entonces, en el caso del artículo 3 teníamos esto de los beneficios fiscales y el monto que supere los 100 millones de pesos. En el artículo 4 dijimos que es la apropiación indebida de tributos del Fisco Nacional, siempre provincial, de las provincias o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no deposite a los 30 días corridos del vencimiento, y el monto es de 10 millones de pesos, pero por mes. Los delitos relacionados con la apropiación indebida y con los recursos de la seguridad social, tanto tributarios como los recursos de la seguridad social, si habla de apropiación indebida, es por mes, no por año. Es decir, que tiene que superar el monto de 10 millones de pesos en el mes. Si no, va a caer en el artículo 48, como decíamos, ¿sí? Que es la infracción de la 11683. Para terminar, de los delitos tributarios,
El artículo cuarto es el único de todos estos artículos que no requiere una especie de ardid. El delito de apropiación indebida es un delito puro de omisión. Es decir, yo tenía que presentar algo, que tenía que pagar, tenía que depositar un importe en una determinada fecha y no lo hice. Es pura omisión. Ahí no hay ningún fraude, ningún ardid, no se requiere declaración engañosa, no se requiere nada. ¿Sí? Sí, lo que se va a tener que demostrar es dolo, porque todos estos delitos son de carácter doloso. ¿Sí? Entonces, para la apropiación indebida de tributos, primero tengo que ser agente de retención o de percepción, o sea, básicamente tengo que estar designado por ley o resolución general en ese rol. ¿Sí? Tengo que haber retenido o percibido, porque si no retuve o no percibí, no tengo obligación de depositar nada, o sea que la retención o la percepción tuvo que haberse realizado. Tengo que haber podido hacerlo, o sea, si vino el banco y me embargó las cuentas y no lo pude hacer, hubo una imposibilidad de realizar la conducta que no me pueden imputar, ¿sí? Y tengo que haber dejado de hacerlo en el plazo que está establecido en la ley. ¿Está bien? ¿Claro hasta acá? Vamos a los delitos del título 2, que son los previsionales. Es una estructura muy similar, que por eso no la voy a estar repitiendo ni explicando cada uno, pero tengo también una evasión simple. Vamos a ver ahora los montos, ¿no? Una evasión agravada. Y una apropiación indebida, en este caso se va a llamar indebida de los recursos de la seguridad social. Entonces voy a tener evasión previsional simple, evasión previsional agravada, en el artículo 6º, y la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, en el artículo 7º. Tengo acá características muy similares a la evasión tributaria, digamos, en lo que se refiere a la redacción de la conducta. ¿Qué ejemplo más típico me pueden hacer de una evasión previsional? Tengo los aportes y los ingresos. ¿Cómo? Tengo los aportes, pero no los ingresos que tengo. Bueno, esa va a ser una apropiación Esa es indebida de los apropiación, tributos claro. de la seguridad social. ¿Sí? La del artículo 7º, pero de evasión. Tener una parte en negro y la otra. Claro, el negro. El leading case argentino, o sea, es así, ¿sí? Tener una persona que trabaja 8 horas y le pago 4 y deposito todos los meses aportes y contribuciones por el sueldo de 4, es un típico caso de evasión. Los monotributistas, que en realidad son relación de dependencia, es un caso de evasión. Bueno, tener a las personas directamente en negro, o sea, no por la mitad del tiempo, sino directamente en negro, otro caso de evasión. ¿Sí? La evasión agravada también va a ser la utilizada por determinados medios. ¿Sí? Evasión agravada por el monto en el inciso A, evasión agravada por utilización de testaferros en el B y de beneficios en el C. La única que no se va a dar en la parte de delitos previsionales del título 2 es facturas apócrifas, porque no hay uso de facturas apócrifas en el ámbito previsional. Y todos los montos acá son en un mes. ¿Sí? Vamos a leer cuáles son. El artículo 5 es un monto que es evasión simple, pena de 2 a 6 años, 7 millones de pesos por mes. El artículo 6, que es la evasión agravada, si es la evasión por el monto, es 35 millones de pesos.
Y si es la evasión de los incisos B y C por beneficios o testaferros, 14 millones de pesos por mes. ¿Sí? Esto es todo mensual, porque recuerden que la liquidación de los conceptos previsionales son todos mensuales. ¿Sí? Y en el caso de la apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social, son 3,5 millones por cada mes. Recuerden también el tema de la pena, que es la pena de la evasión simple y la apropiación indebida de 2 a 6 y en la evasión agravada de 3 años y medio a 9 años. Vamos a ver el título 3, que tiene que ver con los delitos fiscales comunes. Se llaman delitos fiscales comunes por 2 cuestiones básicas. La primera es porque abarca tanto cuestiones relacionadas con los tributos como cuestiones relacionadas con la parte previsional, ¿sí? Por eso están en un título 3 que se llama delitos fiscales comunes. Comunes a la parte tributaria y comunes a la parte previsional. Y además, porque a diferencia de estos delitos que nosotros vimos que tenían esta característica de ser delitos especiales, es decir, cometidos por un sujeto en particular, tienen la particularidad de que puede ser cometido por cualquiera. Por eso ustedes van a ver que si van a la ley y ven cómo está redactada, van a ver que del 8, 9, 10 y 11, que son los 4 delitos fiscales comunes, empiezan con el que, porque puede cometerlo cualquiera. ¿Contribuyente o no contribuyente? ¿Sí? Y tenemos 4 delitos de esos. El delito del artículo 8 se llama obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Acá abarca tanto los beneficios fiscales directos como los beneficios fiscales indirectos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los vimos hace un rato los dos? Bueno, es la obtención de cualquiera de los dos beneficios, sea directo o sea indirecto, en forma fraudulenta, es decir, que hay un ardid o engaño de documentación falsa presentada ante el organismo, y el solo hecho de obtener ese certificado, por ejemplo, no sé, una exención o lo que sea, con una documentación apócrifa, ya el hecho de que el fisco me haya otorgado ese documento, independientemente si después lo uso para algo o no, el simple hecho de haberlo obtenido, ya cometo el delito. ¿Sí? El artículo 9, que es otro delito fiscal común, se llama insolvencia fiscal fraudulenta. Bueno, sabrán qué es la insolvencia, ¿sí? No tiene que ver con una disposición, digamos, que yo hoy no tengo el dinero y mañana sí, ¿sí? O sea, insolventarse es una cuestión, tiene una característica permanente, una característica de permanencia en el tiempo, ¿sí? Es que yo me desapoderé de determinados bienes para hacer frente a mis obligaciones, ¿sí? Esto puede ser la provocación de la insolvencia o agravar una insolvencia ya existente. Pero no es solamente haber hecho eso, sino que es haber hecho eso a raíz de algo. O sea, el delito está tipificado de la siguiente manera. Dice, el que a raíz de haber tomado conocimiento del inicio de la determinación de una deuda o de la aplicación de sanciones, se insolvente. ¿Sí? O sea, yo agarro un contribuyente y vea que de repente de un día para otro vendió toda una empresa, vendió todas las camionetas que tenía, si no se notificó antes de algo tendiente a determinarle deuda o aplicarle una sanción, a mí no me interesa, será un problema de él, ¿sí? El tema es cuando esa insolvencia es producto justamente de haberlo hecho por haber tomado conocimiento que se le iba a determinar una deuda o aplicar una sanción, ¿sí?
Y como les digo, puede ser provocarla o puede ser agravarla. Y la tercera parte de este delito, porque es lo que se llama un delito cortado, tiene distintas etapas. Una es haber tomado ese conocimiento, dos es haberse insolventado y tercero, que el fisco no se haga de ese dinero que se le adeuda. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, él tomó conocimiento y se insolventó, pero después un amigo generoso de ustedes fue y le pagó al fisco la deuda, bueno, el delito no se consumó, porque el fisco finalmente termina haciéndose del dinero que se le adeudaba. ¿Está? ¿Vamos bien? Bueno, el tercer delito fiscal común se llama simulación dolosa de la cancelación de obligaciones fiscales. Nosotros hasta ahora, cuando estuvimos hablando de los casos de evasión simple, de los casos de evasión agravada, ¿sí? Estuvimos hablando de una parte de la confección, que ustedes son expertos en la confección de la declaración jurada, que tiene que ver con la determinación del tributo, ¿sí? Es decir, verificar cuáles son los hechos imponibles, aplicarles la alícuota y llegar a un impuesto determinado. Después de ese impuesto determinado, se le restarán las retenciones, las percepciones, los pagos a cuenta y saldrá la obligación a pagar o a favor. Pero es todo hasta el momento en donde se consuma, pequeño detalle importante que no les dije, el delito de evasión. El delito de evasión, ¿cuándo se consuma? La fecha que está establecida por el fisco para el pago, porque es justamente ese momento en el cual yo pude haber presentado una declaración jurada engañosa y pagar consecuentemente mal al fisco, ¿sí? No es la fecha, vieron que a veces no coincide la fecha de presentación de la declaración jurada con la de pago. No es la fecha de presentación de la declaración jurada, porque la evasión implica siempre pagar menos, ¿sí? Pagar menos, ojo, mediante una conducta fraudulenta, porque si simplemente sería no pagar o pagar menos, estaríamos yendo en contra de la Constitución, porque está prohibido en nuestra Constitución la prisión por deudas, ¿sí? Entonces es pagar menos al fisco, pero justamente mediante esta maniobra evasiva que estuvimos haciendo referencia, ¿está? Y se consuma la fecha establecida por el organismo para el pago del impuesto determinado, ¿sí? Del impuesto reflejado en la declaración jurada. La simulación de cancelación de obligaciones fiscales es una etapa posterior al pago. Es decir, las maniobras que yo hago, sea a través del uso de compensaciones improcedentes o alguna otra maniobra que yo hago para comunicar al fisco que he cancelado una obligación cuando en rigor de verdad no está cancelada. Por eso ahora se llama simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Antes era simulación dolosa de pago. Ahora está hablando de cancelación porque abarca otros medios de pago, otros medios de cancelación de obligación tributaria que no son el pago. Por ejemplo, las cancelaciones mediante compensaciones, no me salí, ¿sí? ¿Está? Todo posterior a esa fecha que establecimos de pago, lo realizado posterior para engañar al fisco, haciendo creer que algo se pagó cuando en realidad no se pagó. Y lo último de los delitos fiscales comunes es la alteración dolosa de registros. Esto es cuando justamente, como su nombre lo indica, mediante un montón de verbos que van a encontrar en el artículo, porque creo que tiene por lo menos 10, en definitiva lo que se está haciendo es alterando los registros del fisco. Es decir, determinadas constancias tributarias que el fisco tiene de los contribuyentes se alteran. Acá no dice el artículo que tenga que ser para que deba más o para que deba menos.
puede ser alterarse en favor o alterarse en contra, no importa, pero se alteran, ¿sí? Obviamente no a través del personal del Fisco Nacional. Bueno, podría ser que un funcionario público cometa este delito y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero bueno, quiero decir, no de las personas autorizadas frente a determinados hechos a modificarlos. Y fíjense que este artículo está dividido en dos incisos, el inciso A y el inciso B. ¿Y por qué está dividido en dos incisos? El inciso B dice alteración de los registros homologados por el Fisco Nacional. ¿Por qué? Porque esta ley penal tributaria data del año 1997, ¿sí? Y lo que sucedió fue que se hizo una denuncia por una alteración de un controlador fiscal, que también me parece, no quiero ser, pero hay como determinados ámbitos donde es muy común el tema de la alteración de los registros fiscales en determinados tipos de negocios. Entonces acá justamente era un tipo de esos negocios donde había existido una alteración de la famosa, no sé cómo funciona, si con una cinta o con algo del ay, no me sale la... ¿Eh? Sí. Bueno, y cuando se denunció, lo que salió la defensa es decir, bueno, esto no es, este controlador fiscal no es un registro del Fisco Nacional, sino que es un registro del contribuyente. Y entonces agarraron y sobreseyeron a la persona. Esos son los abogados inteligentes, les digo yo. Entonces, ¿qué hizo la ley después? Hizo una reforma donde agregó el inciso B y ahora está también tipificado dentro de la alteración dolosa de registros el caso de los controladores fiscales. Es decir, y de cualquier otro aparato que surja o que exista, que pertenezca al contribuyente, pero que para su uso tenga que estar homologado por el Fisco Nacional. ¿Sí? Los delitos fiscales comunes, como verán, salvo uno, que es el de simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales, el resto no tienen monto. ¿Sí? Vamos ahora al título 4. Mientras voy a buscar acá que quedó. El título 4 se llama disposiciones fiscales comunes, aunque en realidad tiene un delito que está metido dentro de este título que en realidad no debería de estar ahí porque se supone que son disposiciones fiscales comunes, no hay una tipificación de un delito, que es la asociación ilícita fiscal. Es es el título 4, ¿sí? Lo primero que yo acá le voy a escribir el 3 por si acaso no les quedó, pero seguramente muchos tienen la ley ahí. De contribuyentes tenemos en la ley 11.683. ¿Qué tipo de contribuyentes hay en la ley 11.683? ¿Cómo? Dentro de los inscriptos, pongámosle. Bueno, esos son los contribuyentes y los responsables. Pero si yo hablara de contribuyentes, ¿qué tenemos? Persona física, asociación indivisa, persona jurídica. Bueno, la asociación indivisa acá la vamos a dejar aparte porque es medio difícil. Pero
tenemos personas físicas y tenemos personas jurídicas. ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer si una persona jurídica comete uno de estos delitos? Exactamente. Exactamente. Entonces, ese es el artículo 13, ¿sí?, del régimen penal tributario. El artículo 13 del régimen penal tributario tiene que ver justamente con a quién hacemos responsables en el caso de las personas jurídicas, porque obviamente a la persona jurídica no la podemos mandar a prisión, ¿sí? Entonces, el artículo 13 establece la responsabilidad de determinados sujetos que ejercen funciones dentro de la empresa. No es taxativa. Cuando una numeración no es taxativa, quiere decir que solo es ejemplificativa, es decir, que nombra a algunas personas, pero no significa que no haya otras que podrían haber estado dentro de esa numeración. Y son esas personas que van a ser las responsables de ir a prisión, básicamente, ¿sí? Son las personas que responden por esa persona, por la conducta realizada por esa persona jurídica. La reforma de la ley 26735 del año 2011, lo que agregó, que es muy común en la parte de los delitos económicos, es la responsabilidad de las personas jurídicas, pero ya de la persona jurídica en sí misma. Es decir, además de yo aplicarle la pena de prisión a esa persona que ejerce la representación de la persona jurídica, le puedo aplicar una pena, una sanción a la persona jurídica en sí. Vieron que este tema de la sanción de las personas jurídicas es una cuestión que ha tenido bastantes kilos de tinta en los últimos años, ¿sí? Discutido y cuestionado con maestro Zaffaroni en el sentido de decir, bueno, algo tan básico como que la persona jurídica no comete una conducta. Entonces, si no comete una conducta, ¿por qué? Porque cuando vamos a derecho penal, para nosotros finalmente aplicarle una pena a una persona, hay que pasar lo que se llama por la teoría del delito. Y la teoría del delito, ¿qué dice? Primero tengo que tener una conducta, básicamente. No hay delitos respecto de productos de catástrofes de la naturaleza, ¿sí? Tengo que tener una conducta. Esa conducta tiene que ser típica, es decir, y además el principio de legalidad, igual que en el derecho tributario, en el derecho penal es a rajatablas. Entonces esa conducta tiene que estar tipificada, tiene que haber una norma que me diga que esa conducta, sea por acción o por omisión, es delito, ¿sí? Si no está establecido en una norma, no es típica y por ende ya ni siquiera puedo seguir avanzando. Una vez que tengo una conducta y que además es típica, tengo que determinar que sea una conducta antijurídica. ¿Qué significa una conducta antijurídica? Puede haber una acción que sea típica, es decir, alguien que, por ejemplo, mató a otra persona, pero que ese asesinato esté respaldado por alguna otra norma del derecho. Esto lo deben de haber escuchado alguna vez. Alguna persona que pudo haber asesinado y que sin embargo no fue a la cárcel. ¿Por qué? Legítima defensa, ¿sí? La legítima defensa, el estado de necesidad, son institutos que no responden al derecho penal estricto sensu, sino al ordenamiento jurídico en general, y hacen que una conducta que sea típica no sea antijurídica, ¿sí? Ahora, si yo tengo una conducta que es típica y que además es antijurídica, tengo que considerar que esa conducta sea reprochable a alguien, es decir, que la persona sea culpable. Y para que una persona sea culpable, básicamente tiene que haber podido comprender la criminalidad de su conducta.
Por eso una persona que tiene problemas mentales, ¿sí?, ha cometido una conducta típica, una conducta antijurídica, pero no es culpable, porque no pudo comprender lo que estaba haciendo. ¿Sí? Si tengo una conducta que es típica, que es antijurídica, que es culpable, lo que me queda es punible, es decir, que le tenga una pena que aplicarle. Si hay una amnistía a nivel del Congreso que suprime las penas o un indulto por el Poder Ejecutivo, la pena no está. Más o menos así, esto lleva una materia anual, pero digamos, estuvo así explicado mínimamente como para que entiendan. Zaffaroni empieza diciendo no hay conducta en una persona jurídica, con lo cual ya ni siquiera entra a analizar el resto de la teoría del delito, ¿sí? Pero bueno, por cómo se desenvuelve la economía, ¿sí?, y las maniobras delictivas, esto ya ha sido superado y hoy en día hay varios tipos de delitos donde aplican penas a las personas jurídicas. Y acá se establece que a la persona jurídica, es decir, a ese contribuyente a persona jurídica, además de la pena de prisión a sus representantes, lo que hacen es aplicarle penas que las tienen enumeradas ahí en el 13, insisto, en el 13 párrafo segundo, que puede ser la suspensión de las actividades, puede ser la pérdida de un beneficio fiscal, puede ser directamente la cancelación de la personería jurídica, que es como la muerte de la persona jurídica, o la publicación de la sentencia en algún medio de difusión. Estas son sanciones accesorias, es decir, cuando ya llega al tribunal oral y se determina que hubo un delito y que determinadas personas, representantes de la empresa, van a prisión, además los jueces, teniendo en consideración algunas cuestiones que también habrán escuchado hablar, como, no me sale ahora, bueno, de funcionamiento dentro de la empresa, ya me va a salir, puede agarrar y determinar si le aplica o no penas a las personas jurídicas. De todas maneras, ya desde la instrucción, es decir, desde los primeros pasos del proceso, el juez puede procesar, de hecho, para llevarla a juicio va a tener que procesar a la persona jurídica antes. Y esto es todo un problema, porque no tenemos un código procesal penal preparado para la persecución y el procesamiento de las personas jurídicas. Entonces, como que los jueces están haciendo como una especie de, digamos, de asimilación con lo que es para la persona jurídica, pero bueno, les han exigido que llamen a indagatoria a la persona jurídica, procesen a la persona jurídica, y es un problema acá, porque puede pasar que, por ejemplo, una empresa que tenía ciertos directivos en el año 2022, por ejemplo, continúe hasta el día de hoy con otro presidente, con otros socios, y ahí se va a producir un conflicto de intereses, porque tenés a las personas que cometieron el delito, que las llamás a indagatoria, y a las personas que están dirigiendo hoy la empresa, que también las llamás a indagatoria en representación de la persona jurídica. ¿Se entiende esto? Bueno, bien. Otra cuestión de las disposiciones comunes tiene que ver con el artículo 16. Y este también lo deben de haber escuchado, seguramente como, no sé, alguna vez como la bala de plata o la extinción de la acción penal por pago, no sé si la escucharon alguna vez, pero se trata de supuestos donde para determinados artículos, no para todos, es el caso de la evasión simple, la evasión agravada y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, simple o agravada, tributaria o previsional. Si se cancelan esas obligaciones tributarias, la acción penal se extingue y por ende la persona queda liberada. ¿Sí? En realidad hay dos, fue una de la ley de inocencia fiscal, básicamente hizo
solamente 3 reformas sobre el régimen penal tributario. Uno es aumentó considerablemente los montos y otro modificó los artículos 16, que es el que estamos viendo ahora, y 19, que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Hay 2 supuestos en el artículo 16, 2 párrafos. Uno tiene que ver cuando el contribuyente está siendo fiscalizado, ¿sí? Y cancela. Por ejemplo, el contribuyente lo viene a fiscalizar y sabe que tiene una posible evasión por 200 millones de pesos, por ejemplo. Entonces cancela todas esas obligaciones tributarias, el fisco no denuncia. ¿Sí? Ese sería el caso del primer párrafo. Ahora, cuando ya fue denunciado, para poder irse del proceso, tiene que cancelar esas obligaciones tributarias más un 50%. Y eso se puede hacer una sola vez nada más. Es decir, las que son anteriores a la denuncia pueden ser varias veces, no hay problema, y es solamente el monto determinado más los intereses. Si es dentro del proceso, es una sola vez y es el 50%. No, es al revés. Afuera, sin el 50% es una sola vez, y adentro puede hacerlo varias veces, pero tiene el 50%, perdón. ¿Sí? ¿Qué otro artículo tocó la ley de inocencia fiscal? El artículo 19. El artículo 19 establece los supuestos donde el fisco puede no denunciar. Es decir, supuestos donde por ejemplo, el fisco ante una determinación de oficio estimaría que corresponde por la entidad del monto hacer la denuncia, pero la ley está autorizando a que no la haga. Son incisos que están específicamente numerados, ¿sí? Ahora los vamos a leer, pero que tienen que ver básicamente con uno, que en realidad es muy obvio, que dice cuando no se hubiera verificado la conducta punible. Esto para mí es un inciso que realmente no debería existir, porque yo parto de la base de que si entiendo que la conducta punible no se cometió, no estoy obligada a denunciar. Entonces, que venga la ley a permitirme, a decirme que algo que no es delito, yo no lo denuncié, me parece que no tiene como mucho sentido. Otro de los casos es, ahora voy a chequear a ver si me olvidé alguno, pero otro de los casos es cuando la determinación de oficio estuvo basada exclusivamente en presunciones. Vieron que la determinación de... Bueno, creo que no llegaron a determinación de oficio. ¿O llegaron? Sí. Bueno, la determinación de oficio puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. Si la determinación de oficio sustento de la denuncia es solamente, está hecha sobre base presunta y no contiene ningún otro tipo de respaldo probatorio, no podría ser pasible de una denuncia. ¿Sí? O sea, hay hechos ciertos que lleve al fisco a deducir hechos presuntos, digamos. No, a veces lo que pasa es que la determinación vos la hiciste sobre base presunta, pero puede haber alguna otra prueba adicional, no quizás la base cierta de documentación que a vos te hubiera permitido hacer la determinación sobre base cierta. Pero aún teniendo que recurrir a alguna de las presunciones del 18, vos tenés algún otro campo probatorio que refuerza esa situación, sea dentro de la determinación de oficio o el fisco. El fisco agarra, ahora lo vamos a ver en el artículo 18 y el artículo 20, agarra la determinación de oficio y con la determinación de oficio, en los casos en que necesites monto, se presenta a la denuncia, a hacer la denuncia. Pero no va con la determinación de oficio solo, o sea, hace toda una denuncia por escrita fundada. En esos fundamentos de la denuncia debería de adicionar alguna prueba que refuerce esa determinación de oficio. ¿Sí?
O bueno, o también existir dentro de la determinación de oficio misma. Pero de alguna manera lo que vos le llegás al juez no son solamente presunciones. ¿Sí? Otro de los casos donde no corresponda la denuncia penal es cuando el contribuyente espontáneamente, es decir, no a instancias de una fiscalización, sino en forma espontánea, presentó las declaraciones juradas rectificativas, reconociendo lo que podría ser el ajuste, ¿sí? Otra de las cuestiones es cuando, y esto fue producto de esta última reforma, cosa que yo no coincido para nada, pero bueno, es cuando el contribuyente, mediante una nota, al fisco le hace saber cuál ha sido los motivos o los fundamentos para reflejar las cosas de la manera que las reflejó en la declaración jurada. Es decir, estoy evadiendo, pero te explico cómo. Sería una cosa así. Se me nota, ¿no? El tema fiscalista, o sea, no me lo puedo sacar, es una cosa, me falta una camiseta nada más, pero bueno. No, realmente, o sea, hablando en serio, yendo a en lo personal, tendría que ser casos, o sea, por ejemplo, hay cosas que están jurisprudencialmente cuestionadas y hay jurisprudencia en pro y en contra de determinadas situaciones, cosas que no llegaron a la corte, por ejemplo, en tema de actualización de quebrantos, ¿sí? Bueno, no está, el fisco no permite la actualización de quebrantos, ¿sí? Salvo respecto de un solo periodo. El resto de los periodos para atrás no permite. Bueno, una cuestión así, que está controvertida, que tiene jurisprudencia a favor, yo podría presentar una declaración jurada y podría agarrar y decir, bueno, mi criterio es este y lo justifico con tal y tal cosa. Lo que a mí no me parece bien, de alguna manera, es hacerlo tan extensivo y tan abarcativo, porque justificaría que cualquier cosa que yo presento en una declaración jurada que tergiverse la realidad, yo la pueda explicar mediante una nota. Incluso les diría más, hasta quizás controvierte un poco este tema del deber de veracidad que tiene que existir en las declaraciones juradas, ¿sí? Porque si yo lo tengo que completar con una nota explicativa es porque de alguna manera algo en la declaración jurada está fallando, ¿sí? Entonces, en lo personal me parece bastante abarcativo y me parece que tiene una intención, pero que va a terminar trayendo otras complicaciones, y no lo digo para Arca solamente, sino para el mismo contribuyente también, ¿sí? Pero bueno, eso es una de las reformas de la última. Me voy a esperar a ver si, no sé si alguno estuvo siguiendo el 19, si me falta alguno de los incisos. No, lo importante es que algunos de estos necesitan un dictamen jurídico de un área superior que convalide esta decisión y en otros casos no. Me explico por las dudas. Presunciones, no se ha verificado, justificado el criterio interpretativo y técnico. Operaciones juradas antes del juicio, no. Sí, esto, lo que les comenté, no hay otro más, ¿sí? Entonces, de las disposiciones fiscales comunes, nosotros vimos el 13 y vimos el 16. El artículo 12 es muy chiquitito y lo que tiene que ver es el agravamiento de las penas para los funcionarios públicos. O sea, si yo cometiera un delito de evasión, tengo, además de la pena de evasión que me corresponde como contribuyente que evade, un plus, ¿sí?, que se aumenta en 1/3 del máximo
por el hecho de ser funcionaria pública. ¿Sí? O sea, es un agravante que algunos de estos delitos del régimen penal tributario sean cometidos por funcionarios públicos, lo cual me parece sumamente razonable por el ámbito donde nos desarrollamos. Entonces, el 12, el 13, el 14. El 14 tiene que ver con los delitos relacionados con los beneficios fiscales, ¿sí? Vieron que nosotros vimos el segundo inciso B, vimos el tercero y vimos el octavo. En los casos de delitos de beneficios fiscales, además de la pena del delito, lo que tenemos es la pérdida del beneficio fiscal por el término de 10 años y la imposibilidad de obtener uno nuevo. Es una pena accesoria. ¿Sí? El artículo 15. El artículo 15 tiene 3 incisos y uno les compete particularmente a ustedes. Tiene el inciso A, el inciso B y el inciso C. El inciso A tiene que ver con la colaboración dolosa siempre para cometer alguno de estos delitos por ciertos ámbitos profesionales, ¿sí? Puede ser el caso de un contador, puede ser el caso de un escribano, puede ser el caso de un síndico, ¿sí? Son los casos donde por el ámbito profesional, por la profesión que tienen ciertos conocimientos técnicos que pueden coadyuvar para la comisión de estos delitos. En el caso, y esto es importante que lo sepan, en el caso de que realmente actúen con la intención de que el contribuyente, en este caso, cometa el delito y lo hagan en forma dolosa, solamente en ese caso se les puede imponer las penas del 15 inciso. ¿Sí? Pero tiene que haberse acreditado que lo de ustedes, porque salió, bueno, Teresa Gómez la deben de conocer todos, ¿no? ¿No? ¿No la conocen? Son muy jóvenes. Bueno, el Consejo Profesional en general salió, cuando salió este artículo, como furias, digamos, ¿no? Pero ¿cómo el ejercicio profesional de un contador va a estar puesto? Porque encima hace muchos años atrás existía un administrador federal que decía: detrás de cada evasor hay un contador. Era una frase así como muy típica. Entonces, ¿qué pasa? Realmente habían con derecho, con justicia, digamos, a salir a cuestionar a ver de qué se trataba esto, digamos. O sea, por qué existía esa especie de asociación del delito con la profesión. En los escribanos se da mucho en el caso de constitución de personas jurídicas apócrifas, de empresas fantasmas y eso. En realidad esto se da mucho en los casos de asociación ilícita fiscal, que ahora vamos a ver en el inciso C, donde son grupos de personas donde cada uno tiene como una función. Entonces el escribano contribuye para este tipo de creación de personas jurídicas, los contadores muchas veces para las cuestiones relacionadas con las facturas apócrifas, los balances y ese tipo de cosas. Pero bueno, obviamente no es el manejo neutral de la profesión ni objetivo, sino que es el manejo deliberado para que una persona o un grupo de personas puedan cometer cualquiera de los delitos tipificados en esta ley, ¿sí? El 15, inciso B, se refiere a cuando esos delitos sean cometidos por varias personas. Es un tipo penal que casi ni se usó nunca, primero porque este tipo de delitos tienen justamente, lo agravante de este 15 inciso B es que la pena mínima es de 4 años, entonces no es excarcelable. Pero este tipo de delitos por su naturaleza en general son cometidos por varias personas juntamente, sobre todo en un ámbito, salvo una persona física, en un ámbito empresarial, ¿sí? Entonces es realmente un inciso que no tuvo como mucho uso. Y el que sí
tuvo mucho uso, que es el que yo les estaba mencionando recién, es el de la asociación ilícita fiscal, ¿sí? La asociación ilícita es la misma que está en el 210, en el Código Penal, pero lo que tiene de particular es que, bueno, justamente es para la comisión no de cualquier delito, como el 210, sino de los delitos de este régimen penal tributario. Siempre una asociación ilícita tiene que tener un mínimo de 3 personas, o sea que son 3 personas o más, que se encuentren en relación, es decir, que tengan en común la habitualidad de la comisión de delitos fiscales, en este caso de delitos del régimen penal tributario. No es necesario que estas personas se conozcan entre sí o hayan establecido algún tipo de pacto o contrato entre ellas. Muchas veces se dan este tipo de asociaciones en gente que trabaja uno en Lanús, el otro en La Quiaca, en otro en, no sé, Tierra del Fuego, digamos. No se tienen que conocer, no tiene que haber una cohesión, una especie de contrato entre todas estas personas. Pero sí se tiene que comprobar que el conjunto de ellas tiene como un norte, digamos, una idea común que colabora para la evasión de una o de varias personas, ¿sí? Esto ha sido una conducta, sigue siendo, pero en su época tuvo como mucha proliferación. Bueno, estos son 15 A, B y C, el 16 ya lo vimos. 17. El 17 tiene que ver con la... Sí, perdón. La pena de la A, ¿cuál sería? Espera. El del B tiene pena mínima de 4 años. Pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Eso, ahí está. La pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. ¿Sí? Si además es partícipe de un delito cualquiera, o sea, además de ser esto, se le da la participación en el delito, va a tener la pena de partícipe, ¿no? O sea, esto es como una especie de plus, ¿está? Va a tener la pena por la comisión en el delito de carácter de partícipe, porque justamente es algo que sea evasión de sus propios impuestos, no va a poder ser autor, y además esta inhabilitación especial. Y después... Esa inhabilitación se cuenta desde que la comisión desde la condena... desde listo. la comisión del hecho, claro. La condena en realidad es esa, sí. La inhabilitación. Y se cuenta siempre... No, en realidad va a ser desde el momento que le aplicás la pena, porque antes claro. no lo podrías haber aplicado. Claro, o sea, cuando vos cometió esa conducta... Y cuando se le impone en el juicio oral o lo que sea la pena, va a ser a partir de ahí el tiempo. Y acá te dice 4 años mínimo de prisión, con lo cual en el B, con lo cual yo calculo que el máximo va a tener que ver con el tipo de delito que estés hablando. Si estás hablando de un delito de evasión cometido por varias personas, vas a tener un mínimo de 4 en lugar de 2 y el máximo de 6. ¿Sí? No está estableciendo un máximo, está diciendo solamente cuál sería el mínimo. Y en la asociación ilícita fiscal, sí, acá está 3 años y 6 meses, ¿sí? A 10 años y 5 años en el caso del jefe. Y esto justamente tuvo la tildaron de inconstitucional a este delito de la asociación ilícita porque justamente está en el Código Penal, como les decía, pero en el Código Penal la pena mínima es de 3 años. Entonces es escarcelable. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hicieron? Crearon una asociación ilícita especial, fiscal, con una pena no escarcelable. Entonces, bueno, empezaron todos a discutir y a plantear la inconstitucionalidad de esta ley, porque agarraron y decían, bueno, podrían haberse quedado con la del 210. ¿Sí? Bueno, el 17 tiene que ver con la posibilidad de que se apliquen sanciones administrativas y se denuncie penalmente.
Es decir, lo que está diciendo el artículo 17 es el hecho de que vos hayas denunciado penalmente por cualquiera de estos delitos no significa que después no le puedas aplicar la sanción. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando con eso de la sanción. Vamos al artículo 18. Fundamental el artículo 18. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el título 5 tenía que ver con cuestiones procesales? ¿Sí? Bueno, el título 5 empieza acá, empieza con el artículo 18. Yo les adelanté el artículo 19, que tiene que ver con los casos en los que el fisco puede no denunciar, y acá entramos en el artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Establece los casos en los cuales cómo se tiene que iniciar el proceso penal. Ojo, ¿cómo tiene que iniciarlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el fisco si quiere poner en conocimiento de la justicia este tipo de delitos? Pero esto no modifica, no reemplaza las cuestiones procesales del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal me indica que hay una denuncia y también me indica la forma en las cuales se empieza un proceso penal. Me dice, un proceso penal empieza con un requerimiento fiscal de instrucción, que lo hace el Ministerio Fiscal, o con una prevención policial. Eso sigue así. O sea, lo que nosotros vamos a analizar ahora son las reglas para el fisco, ¿sí? Para que el fisco pueda iniciar o pueda poner en conocimiento de la justicia, qué es lo que tiene que hacer el fisco. Pero esto no modifica las reglas del Código Procesal Penal. Por eso, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la determinación de oficio. Hay muchos casos en la justicia donde la defensa plantea ante el juez penal que no hay determinación de oficio, basándose en el 18, que ahora vamos a ver, y el juez le dice, a mí el 18 no es para mí. Yo me manejo por el Código Procesal Penal. El 18 es para ti. Bueno, vamos a ver qué dice el 18. En el primer párrafo, el artículo 18 establece los casos en los que el fisco tiene que interponer. ¿Qué es lo que tiene que hacer para interponer denuncia penal para los delitos que estén cuantificados con un monto, es decir, los que requieran una determinación de oficio? ¿Sí? Entonces dice que en esos casos va a tener que presentar la denuncia una vez realizada la determinación de oficio. Ese es un requisito para el fisco, una orden, digamos. Vos no podés denunciar, por ejemplo, un delito de evasión si no llevas una determinación de oficio. ¿Tá? El segundo párrafo es para los casos en donde no se necesita un monto. Por eso habla de convicción administrativa, que nunca nadie definió exactamente qué es, pero que sería algo así como una denuncia fundada de la comisión de alguno de esos delitos. Por ejemplo, insolvencia fiscal fraudulenta, que no tiene ningún monto, no requiere una determinación de oficio. Bueno, iría dentro del segundo párrafo, es decir, el caso donde el fisco tiene que formar una convicción administrativa de la presunta comisión del delito. Así lo define el 18 segundo párrafo, ¿sí? Es decir, básicamente una denuncia fundada de por qué yo entiendo que acá hubo una insolvencia fiscal fraudulenta. ¿Tá? El tercer párrafo es para los casos de denuncias de terceros. Es decir, lo que está contemplando acá la ley es en el caso de que suele mucho pasar que los empleados, después de haber trabajado durante mucho tiempo, esto es lo más común, no significa que sea el único caso, próximos a jubilarse, hagan una denuncia, por ejemplo, de apropiación indebida o de evasión, de haberlo tenido en negro, ¿sí? Simultáneamente o después de haber realizado la demanda laboral.
Entonces, en esos casos, lo que la ley dice es que se le va a dar traslado de esa denuncia al fisco. ¿Para qué? Para que el fisco justamente pueda realizar la determinación tributaria. Y le da un plazo, 120 días, ampliado por otro plazo exactamente igual, para que pueda presentar la determinación. Vamos a tratar de mechar esto que yo voy a ver ahora con algo de lo del procedimiento que me pidió Miguel que diga, pero que no voy a llegar a todo. Hay un artículo que no sé si lo tienen presente, que es el artículo 74 de la ley 11683. Ese artículo 74 dice que cuando exista mérito para aplicar una sanción, el fisco la tiene que aplicar en la determinación de oficio. ¿Sí? Si no aplica, si consideraba que existía las razones para aplicar una multa y no la aplicó cuando hizo la determinación de oficio, se entiende, se presume que no había mérito para aplicarla, es decir, no la puede aplicar después. Justamente, uno de los casos en los cuales hay una excepción a ese artículo es la denuncia penal tributaria. Porque el fisco, cuando va a hacer una denuncia penal tributaria, no puede aplicar la multa. Va a hacer la determinación de oficio, va a determinar el capital, va a determinar los intereses, y en el tercer párrafo, que es donde tendría que existir la multa, va a decir: se abstiene el fisco de realizar la multa, de aplicar la multa en virtud de la interposición de la denuncia penal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Se investiga en sede penal todo el proceso que haya que hacer. Algunos procesos son muy cortos porque terminan por cuestiones procesales o porque realmente se demuestra la inocencia de la persona. Y finalizado el proceso penal, se pone en conocimiento del fisco para que el fisco pueda aplicar la sanción. Y para que el fisco pueda aplicar la sanción, ¿sí?, no se puede apartar de los hechos ya verificados en sede penal. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de hechos, no estamos hablando de interpretaciones jurídicas. Vamos a poner un ejemplo. Hubo una investigación penal, termina el proceso penal, porque el juez determina que no hubo dolo. Las actuaciones llegan al fisco y el fisco podría, por ejemplo, aplicar una sanción por el 45. ¿Sí? Cuando el juez penal investiga, el juez penal no investiga solamente la existencia de la parte subjetiva, es decir, si hubo culpa o hubo dolo, ¿sí? También investiga la existencia, la verificación del hecho imponible. Hace muchos años atrás, una de las defensas que se alegaba era: no, bueno, pero el juez lo que tiene que hacer es investigar si hubo dolo o no, es decir, si la persona fue culpable o no. La cuestión relacionada con la determinación tributaria, con la procedencia, la verificación del hecho imponible, todo eso queda para los juzgados de tribunal fiscal y contencioso administrativo. Y la verdad es que no. El juez penal no hay conducta punible si no hay conducta punible si no se verifica antes un hecho imponible. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y decir que alguien cometió una evasión si no me pongo a analizar si se verificó el hecho imponible de la evasión de ganancias o de IVA o lo que sea. ¿Sí? Entonces el juez tiene que investigar todo. Dentro de esa investigación va a haber cuestiones que tengan que ver con fácticas, es decir, de respaldo neto documental, y otras cuestiones que pueden llegar a ser interpretativas. Por ejemplo, la existencia de un mutuo, ¿sí?, o la existencia de una factura apócrifa es un documento que
casi imposible de contrastar, ¿sí? Entonces el fisco, si el juez penal dijo que esas facturas no eran apócrifas, va a ser muy difícil que después pueda aplicar una multa sobre la base de facturas apócrifas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando no apartarse de los hechos? Ahora, el juez penal, por ejemplo, pudo haber interpretado que la sociedad, que era que la denunciaron por haber declarado que estaba exenta cuando no lo era, pudo haber interpretado la ley de una manera, salvo que sea tan específica, de una manera como para decir, no, esta sociedad era exenta y yo la voy a sobreseer a sus directivos. Bueno, las cuestiones de interpretación habría que ver si el fisco no puede después, obviamente que el contribuyente se va a agraviar de eso, va a decir, a mí en sede penal me dijeron que no, vos me querés aplicar una multa, pero bueno, no es una situación fáctica. ¿Se entiende también esto, lo que estoy diciendo? Que hay situaciones que son más discutibles cuando llega el momento de que el fisco aplique la multa. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es importante de acá? Muy importante, la existencia de una doble vía. ¿Sí? Yo contribuyente me hacen una determinación de oficio de ganancias por 150 millones de pesos. ¿Sí? Me la notifican. ¿Qué puedo hacer con esa determinación de oficio? No, colgarla en la pared no es uno de los supuestos. ¿Qué hago con esa determinación de oficio que me notifica el fisco? Perfecto, prestar conformidad significaría presentar. Muy bien. Apelar, ¿a dónde voy? ¿Por medio de qué recurso al juez administrativo? Tribunal Fiscal de la Nación es uno y el otro. Los dos incisos del cual. ¿Lo vieron o estoy? Sí, lo vi. La clase pasada. Justamente, lo tienen que tener refresco, lo vieron el lunes. Yo justificaría, no, lo vimos de 3 meses, fue parte del primer parcial, ya está, prescribió. Ayer, entonces estábamos medio volados. Bueno, artículo, ¿cómo? No, el Ministerio de Economía es superintendencia del fisco. Para llegar al Ministerio de Economía vos lo que tenés es en el artículo 6º que tenías las facultades interpretativas del director ejecutivo, que ahí sí era en contra, vos podías ir al Ministerio de Economía. No, la determinación de oficio, artículo 76, tengo el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o el recurso de reconsideración ante el mismo fisco, ¿sí? Pero si no me aplicaron la multa, yo ya sé que me van a hacer una denuncia penal. Si yo ya recibo la determinación de oficio, veo capitales, veo intereses, si no veo la multa no voy a pensar que el fisco pasó por un buen día y no me la quiso, no, me va a denunciar penalmente. Cuando vayas a denunciarme penalmente, me voy a buscar un buen abogado penalista para que me vaya a defender. Pero paralelamente voy a tener que discutir la cuestión en el Tribunal Fiscal o en el organismo recaudador si elegir la reconsideración, ¿sí? Esta es la doble vía que yo les quiero demostrar. Que ustedes van a tener, si superan los montos de la condición objetiva de punibilidad de la ley penal, del régimen penal tributario, van a tener 2 vías que se van a abrir en forma paralela. Una que va a ser la contencioso administrativa, que es donde se va a discutir la naturaleza de la determinación, ¿sí? Y la otra que va a ser la parte penal. ¿Podría suceder qué cosa acá? Va al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal analiza la determinación de oficio, todo va al juez penal, el juez penal se pone a revisar la determinación de oficio. ¿Qué podría suceder acá? Que
persona te diga que está todo bien y Que no otra coincida. persona no va. Exactamente. Vos no sabés la cantidad de artículos escritos para que vos lo digas en 5 palabras. No te podés dar una idea, pero en serio. O sea, esta cuestión de las sentencias contradictorias es un problema que tiene esta ley. No son muchos los casos, la verdad, donde se da, pero puede existir realmente que el fuero contencioso administrativo diga una cosa, pero todos tienen sus instancias recursivas. El Tribunal Fiscal de la Nación va a tener la Cámara Contencioso Administrativa y después la Corte, y el juez en lo penal económico va a tener la Cámara Penal Económico, la Cámara de Casación Penal y la Corte. La Corte es un tribunal que es superior para los dos, con lo cual, en definitiva, si no se resuelve antes por alguna cuestión, va a pasar. Obviamente, yo, contribuyente, al Tribunal Fiscal le voy a llevar un sobreseimiento en sede penal, porque me va a convenir, no le voy a llevar un procesamiento, y al juez penal, si el Tribunal Fiscal me declaró la nulidad de la determinación de oficio, se la voy a llevar también al juez penal, ¿sí? Pero ninguno vincula al otro. Eso es importante que lo sepan. O sea, yo puedo crear todas las defensas que quiera y llevarle a uno las actuaciones de otro que me convengan al caso, pero nada los vincula. Que el juez pueda agarrar y pueda, por ejemplo, que el TFN pueda agarrar y pueda decir, no, el juez penal dijo esto, realmente tiene razón, lo puede hacer, pero no tiene la obligación de hacerlo. ¿Sí? En otras leyes penales tributarias se trató como de dar prioridad a alguna de estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, hubo una ley penal tributaria donde para hacer la denuncia penal se requería que la determinación de oficio se encuentre firme, y dándole prioridad a la determinación de la deuda. Imagínense que a veces se dicta una determinación de oficio y hasta llegar a la corte a veces pasan 9 años hasta que quede firme. Cuando llegaba a denunciarlo penalmente, el tipo había desaparecido, se había ido a Tailandia. Y otra ley penal tributaria tuvo otra cuestión que era la inversa. Lo que hacía era poner en conocimiento del juez penal enseguida la conducta y se suspendía la determinación de oficio. Ahí se daba como mucha importancia a la investigación penal, pero ¿qué es lo que sucedía? Cuando yo terminaba el proceso penal tenía que determinar de oficio, obviamente se suspendía la prescripción, pero bueno, probablemente se postergaba mucho la recaudación del fisco. Entonces, bueno, la salida alternativa que se tomó fue esta, que es justamente la de las vías paralelas, ¿sí? Bueno, y después tenemos del régimen penal tributario nos queda 18 lo vimos, el 20 lo vimos, 21 se llama, es la asociación ilícita fiscal. Cualquier cosa, es tarde. Las medidas de urgencia, ¿sí? Artículo 21, medidas de urgencia. ¿Esto qué significa, lisa y llanamente? Cuando el fisco presume que en algún lugar se está cometiendo un delito y las pruebas correspondientes a ese delito pueden llegar a desaparecer, se presenta ante el juez sin necesidad, como le obligaba el 18, a presentar la determinación de oficio, se presenta ante el juez y pide lo que se llama el título, medidas de urgencia para resguardar esa prueba que puede desaparecer. Ojo con esto, es para resguardar, no es una medida que yo le pido al juez para obtener prueba, ¿sí? Yo pienso que esas pruebas ya existen y están en un lugar y corro peligro de que desaparezcan. Entonces le pido al juez, por ejemplo, un allanamiento para ir y tener esa prueba. Este artículo no es una denuncia, es lisa y llanamente el pedido de una orden, de una medida de urgencia para resguardar pruebas. Termina ahí la actuación de la justicia.
Esto lo pide el fisco, el juez lo otorga, se lleva a cabo y ahí terminó. No es que empieza un proceso penal. Posteriormente, si con esas pruebas el fisco entiende que puede hacer una determinación de oficio, hará una determinación de oficio y hará la denuncia posterior. ¿Sí? Me quedan pocos, chicos. El artículo 22 tiene que ver con la competencia. ¿Qué jueces? Ustedes saben que para que todos los jueces del país, todos, tienen lo que se llama jurisdicción. ¿Qué es tener jurisdicción? ¿Qué significa que un juez tenga jurisdicción? La competencia geográfica. ¿Cómo? Que tenga competencia geográfica en el ámbito. No, justamente jurisdicción no es eso, porque yo digo que todos tienen jurisdicción para todo. La capacidad de decidir, por eso de decidir algo que se le llevó en concreto a su decisión. Por eso tenemos los jueces administrativos dentro de ARCA, que tienen jurisdicción. ¿Verdad? Todo juez tiene jurisdicción. Todos tienen la posibilidad de decidir. De hecho, tienen la obligación impuesta por la Constitución Nacional de decidir. No pueden alegar lagunas del derecho para no decidir. Acá viene lo que vos decías. Además de que todos tienen jurisdicción, va a establecerse cuestiones de competencia distintas para los distintos jueces. Competencia en razón de materia, por ejemplo, el juez penal, el juez tributario, el juez contencioso administrativo, ¿sí? Razones geográficas, el de La Plata, el de San Martín y el de Capital Federal. En la cuestión de los delitos del régimen penal tributario son competentes. En la Capital Federal, los jueces en lo penal económico. Y en el interior del país, los jueces federales. ¿Sí? Obviamente van a ser federales en lo criminal y correccional porque estamos hablando de delitos. ¿Sí? El fisco, sea nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede presentar en la causa en carácter de querellante. ¿Alguien sabe qué significa ser querellante en una causa? ¿O tiene idea? Es una investigación paralela, ¿Es el damnificado? Sí, yo no sé si lo llamaría investigación, pero es poder impulsar el proceso en forma paralela a la que lo hace el juez, el fiscal. ¿Sí? Es una acusación. ¿Vos dijiste acusación o investigación? Bueno, es una acusación paralela, ¿sí? En general está dada por los que se consideran víctimas, ¿sí? No es exactamente lo mismo víctima que querellante, pero no voy a entrar en esa cuestión tan específica. Pero sí, de alguna manera tiene un interés en que esa causa avance. Incluso tiene un interés, a veces vieron que se escucha en la televisión, la querella pidió 25 años y el fiscal se quedó con 10. Bueno, porque por alguna razón, ese delito la afectó en algo a ella o a sus familiares o a sus bienes en carácter general, y entonces, bueno, pide una pena y no necesariamente tiene que coincidir con la del fiscal. Y es más, hay casos en donde el fiscal se baja, es decir, pide la absolución porque no encuentra mérito para acusar, para pedir pena, y la querella puede sostener la suya. Bueno, el fisco puede presentarse en estos casos del régimen penal tributario para querellar, ¿sí? Puede llegar a pedir pena aunque el fiscal no lo quiera, y hay una instrucción interna que delimita en qué casos obligatoriamente tiene que querellar, porque no querella en todos, porque además sería imposible, no alcanzaría la cantidad de gente, ¿sí? Bueno, y llegué.
¿Qué? Me falta el 24, no sé. Ya está. Bueno, nada, sé que era mucho y de un contenido que capaz no es el que manejan habitualmente, pero bueno, espero haber sido clara. Yo vuelvo para dar seguridad social, así que si en algún momento se ponen a leer algo y de esto no les quedó clara alguna cuestión o me quieren hacer una duda, me la pueden hacer en esa clase y también se la pueden transmitir a Miguel. Igualmente Miguel se las puede contestar, pero quiero decir, me lo pueden hacer cuando quieran.